¿Cuál es la palabra de moda? ¿Cuál? Pues, ¿acaso no es crisis? Claro, por todos lados, crisis, crisis, crisis. Pero ¿sabes qué? Ojalá y fuera una palabra de moda, porque pues las modas son pasajeras, ¿no? Pero pues la última vez que yo chequé, la palabra de crisis, pues ya se quedó y se estancó, ¿no? ¿Qué pasó, no? Y mucha gente es común que diga, no, no, es que la cosa cada vez está más difícil, está cada vez más complicado, cada vez hay menos dinero. Pero yo te hago una pregunta, ¿cada vez hay menos dinero? O sea, ¿acaso entonces el dinero está desapareciendo? ¿Como por arte de magia? Pues claro que no. El dinero nunca desaparece. El dinero simplemente cambia de manos. Entonces ahí es donde es importante entender esas dinámicas, porque mientras unas personas están sufriendo, otras personas están floreciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué conoce esa minoría que el resto desconoce? Entonces quiero empezar, me gusta siempre empezar por lo macro y llevar de lo general hacia lo particular. Y bueno, la historia nos da muchas reflexiones muy importantes y podemos, por ahí dicen, aprender mucho de ello, ¿no? Aquí, por eso dicen que aquellos que no conocen la historia están destinados a repetirla. Y bueno, para empezar quiero citar que lo único constante en la vida es el cambio. Muchas veces perdemos de vista algo que es sentido común, pero siempre hemos estado en constante evolución. Y bueno, la sociedad ha pasado pues típicamente por cuatro etapas, ¿no? Tenemos por un lado, cuando empezamos a agruparnos como sociedad, bueno, pues tuvimos la era de la cacería, y luego después la sociedad evolucionó a la era agrícola, después de ahí la sociedad evolucionó a la era industrial, y bueno, después de ahí, pues estamos hoy en día entrando a lo que los expertos llaman la era digital. Y bueno, cada etapa tiene características en particular. Por ejemplo, la era de la cacería, la persona, es aquellas personas que tienen la fuerza, son las que realmente tenían pues, las mejores, la prosperidad, ¿no? En sus manos. Ahí es donde era una característica básica, ¿no? El fuerte. Luego en la era agrícola, el que tenía la tierra era el que realmente pues, generó la prosperidad. Pero fíjate aquí lo interesante, desde ahí empezamos a ver etapas que podemos aprender mucho de ello, porque el que se estancó en la época de la cacería y no abrazó la era, la era agrícola, pues obviamente se quedó rezagado. Entonces aquellos que fueron los primeros en ver la era agrícola y adelantarse a etapa, pues crearon mucha prosperidad. Y luego de ahí, bueno, pues entró la era industrial, donde los que tuvieron el capital, las fábricas, fueron los que fueron los primeros en capitalizar no sé, la energía eléctrica, el vapor y todas esas energías, bueno, pues prácticamente donde se creó mucha prosperidad. Una vez más, aquellos que se resistieron y se quedaron en la era agrícola, ¿qué pasó? ¿En la era agrícola acaso no fue la época de la prosperidad de las grandes haciendas? Y bueno, pues los que se resistieron al cambio, hoy en día ¿qué quedan? Pues los cascos de haciendas, ya vestigios de una época que durante mucho tiempo fue mucha prosperidad y hoy en día pues quedó en nada, como un museo. Pero hoy en día estamos entrando de nueva manera a un nuevo cambio, una nueva era, la era digital. Y bueno, pues se vuelve a repetir la misma historia. Aquellos que se están resistiendo y se están rezagando la era industrial son los que están sufriendo una situación económica cada vez más complicada. Pero fíjate aquí lo interesante. Cada época ha tenido también una característica particular en lo que ha sido el intercambio de valor. Si te fijas, en la era agraria, pues era común, perdón, en la era de la cacería era común el trueque. Sí, pues bueno, pues si yo tenía unas gallinitas, pues cambiaba las gallinitas a lo mejor por azúcar o por seda o por café o qué sé yo, ¿no? Era muy común el trueque. Pero la verdad que empieza ya a crecer y agruparse la sociedad en estructuras ya un poquito más grandes, bueno, pues ya se buscan instrumentos de intercambio de valor más eficientes. Y ahí es donde, bueno, pues uno de los instrumentos más fuertes durante los últimos 4 o 5 mil años, pues ha sido precisamente metales preciosos, ¿no? Oro y la plata, ¿no? Principalmente entre ellos. Pero bueno, después se detectaron ciertas áreas de oportunidad en ese método, porque pues obviamente los riesgos que ello implicaba, andar transportando, etcétera. Entonces digo, ¿qué otro medio? O inclusive hasta la misma evaluación. Entonces, bueno, pues ahí evoluciona al sistema financiero actual, el que, bueno, dio vida con la era industrial. Y bueno, la pregunta, si cada época ha tenido un sistema monetario, un sistema de intercambio de valor que le caracteriza, ¿cuál será el sistema financiero que le va a tocar ahora a la era digital? Pero bueno, antes que entremos en ese tema, quiero profundizar por qué estoy convencido de que es una realidad que viene un cambio muy fuerte del sistema financiero, acompañado de muchos elementos, y un cambio que está acompañado pues, con todo lo que es el fin de la industrial, donde, bueno, hay un libro que te puedo recomendar, fuera de mío, de que también voy a lanzar, que es el libro del que sacó Donald Trump y Robert Kiyosaki hace tiempo, hace ya varios años,
que se titula ¿Por qué queremos que sea rico? Ese libro está bien interesante, fue uno de los primeros libros que me empezaron a abrir mi mente fuerte, de este cambio tan fuerte que se viene inminente, donde habla de que pues, es inminente que la clase media está a punto de desaparecer. No hay más que dos sopas. O subes, ¿sí? Yendo en contra de la ley de la gravedad, o si sigues haciendo lo mismo, vas para abajo y desaparecemos de la clase media. Y cita muchos ejemplos en ese libro, ¿no? Como el avance tecnológico que pues, está provocando que se esté desplazando radicalmente la cantidad de empleos. Paul St. Pilzer decía hace como 5 años que desaparecían más de 500,000 de empleos por año por el puro avance tecnológico. Es increíble lo que está pasando por eso. También las fusiones y reingenierías, cada vez es más común que grandes corporaciones se fusionen y bueno, pues ahí cuando hacen reingenierías, pues sale sobrando que empleados, ¿no? Y luego el outsourcing también, estar subcontratando es cada vez más común. Las empresas le están apostando cada vez más a costos variables y no costos fijos. Ya no quieren una plantilla laboral grande, mejor subcontratan. Y mucha subcontratación, ¿a dónde se va? Pues a Asia y China, ¿no? Y luego también tenemos las grandes cadenas, donde, bueno, pues era muy común en el pasado que pues todo el mundo, a lo mejor conocíamos al dueño de la farmacia, al dueño de la refaccionaria, al dueño de la panadería, el dueño de la, bueno, diferentes tipos de cadenas, ¿no? Hoy en día eso está desapareciendo ante las grandes cadenas. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué hago todo este preámbulo de todos sus ingredientes para que vemos cómo todo está interconectado al punto que quiero llegar contigo, ¿no? Y bueno, fíjate que hablaba por ahí Foxconn, eso fue hace ya varios años, fue en el 2011, de que hablaba de que iba a reemplazar a sus trabajadores por 1 millón de robots. O sea, imagínate, Foxconn, para los que no sepan, esta compañía es la que le maquila a Mac, a Apple. Entonces, si estaba hablando, bueno, de hecho ya la mayoría de esto ya lo hizo. O sea, imagínate, poner 1 millón de robots. ¿De cuántos empleados estamos hablando? O sea, digo, porque yo creo que un robot hace más que un empleado. Entonces, ¿cuántos millones de empleos están perdiendo? Y esto lo hizo en China. Te hago una pregunta. En China los costos de mano de obra son de los más baratos o de los más caros del mundo entero. De los más baratos del mundo. Y si en China le está haciendo costeable meter robots, a pesar de que tiene los costos de mano de obra más baratos del mundo entero, ¿qué pasará en el resto del mundo entero? En la medida que estas posiciones se vuelvan cada vez más populares. Y yo te hago una pregunta. ¿La tecnología al paso del tiempo se abarata, sí o no? Sí. Entonces se va a volver todavía más y más costeable. Y otra pregunta. ¿La tecnología, sí o no, tiende a avanzar cada vez más y más y más rápido? ¡Claro! Es un hecho. Entonces por eso se habla de que pues obviamente las palabras de moda van a ser despidos masivos y quiebras masivas de los negocios tradicionales y convencionales. Y esto acompáñalo de que, bueno, si cada vez la oferta de empleo va a ir cada vez perdiendo fuerza, cada vez va a haber menos oferta de empleo, acompáñalo esto del crecimiento poblacional. Si cada vez hay más gente en el mundo entero, si cada vez tenemos más gente buscando empleo y cada vez tenemos menos ofertas de empleo, ¿qué pasa con la ley de la oferta y la demanda? Obvio, cada vez vas a tener los pocos que tienen trabajo, que cada vez van a ser menos, van a ser objeto en extinción, van a tener que estar trabajando cada vez más para ganar cada vez menos. Y si no, no te preocupes, te van a decir, hay una fila de gente allá afuera dispuesta a hacer lo mismo que tú por la mitad del sueldo. Y bueno, otro problema también que se viene muy fuerte es que mucha gente le ha apostado a la seguridad del empleo, obviamente por la idea de que, bueno, pues tengo por lo menos mi seguro médico, mi pensioncita y todo, ¿no? Dice, bueno, por lo menos. Pero sabes que es otro tema también que es una papa caliente, porque ya está demostrado que financieramente los gobiernos pues están quebrados en ese aspecto. No va a haber dinero suficiente para hacer frente a las pensiones y a la seguridad médica. Entonces imagínate una persona que estuvo apostándole a un empleo, un trabajo durante toda su vida, por lo menos con la tranquilidad de que, bueno, ya cuando termine de trabajar 20 años, 30 años o lo que sea, por lo menos tengo mi pensioncita y mi seguro médico. Imagínate que después de pasar todo ese tiempo te digan, señores y señoras, discúlpenos, se nos acabó el dinero, ya no va a haber para pagarle. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Y bueno, cuando empiezas a acompañar todos los elementos, te das cuenta por qué cada vez hay varios expertos de que hablan de que se avecina un colapso, un cambio trascendente, ¿no? Ahí hay cada vez más y más artículos, cada vez más y más expertos que hablan del tema. Y de hecho este tema para mí no es nuevo, yo lo vengo documentando desde hace muchos años. Si tú vas a elcolapso.com te vas a dar cuenta, pues algunas informaciones que he documentado ahí, que digo, ya no lo he actualizado con la frecuencia que quisiera por tantas cosas que de repente anda uno haciendo, pero desde ahí te puedes dar cuenta que desde años ya lo venía platicando y compartiendo. Por ejemplo, nomás para que te des cuenta,
Esto lo compartí yo en el 2011 y ahí está la grabación en elcolapso.com para que lo tomes como referencia. El tamaño de deuda de Estados Unidos, que estás hablando que supuestamente es el país más poderoso, entre comillas, del mundo, ¿no? Si esto está pasando aquí, ahora imagínate en otros países que no están supuestamente tan prósperos, ¿no? Bueno, cuando entra Obama al gobierno, una de sus supuestas propuestas de campaña era reducir el gasto público y reducir las deudas, o sea, reducir el déficit y el nivel de deuda. Bueno, pues cuando entró, Estados Unidos tenía 10.6 trillones de deuda. ¡Enorme! Ahorita te voy a platicar qué tan grande es un trillón, porque a veces perdemos la perspectiva de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, en el 2011 ya la deuda había crecido en un 35% a 14.5 trillones. O sea, no solo no la disminuyó, sino la hizo crecer en 4.247 trillones más. O sea, se endeudó más en 945 días. Pues imagínate lo que esto significa. Para que te des cuenta de la magnitud de la gravedad de este tema, a veces dicen que una imagen habla por 1000 palabras. Bueno, lo que estás viendo ahí son 10,000 dolaritos. ¿Sí? Ese era el equivalente. Bueno, ok. Eso es el equivalente a $1,000,000. Si tú tuvieras así empacados así casi al vacío para que se viera que no ocupara mucho espacio, eso sería $1,000,000. Bueno, ahí vas a ver lo que son el equivalente a $100,000,000. Y ahí tienes una persona en proporción al lado para que te des cuenta más o menos de qué estamos hablando. Bueno, ahí vas a ver lo que es $1,000,000,000. O sea, $1,000,000,000. ¿Te das cuenta? Estás empezando a ver la magnitud. Apenas vamos en 1,000,000,000. Y estamos hablando que la deuda en el 2011 eran casi 15 trillones, trillones con T. Bueno, ¿quieres ver la diferencia? Bueno, pues ahora nos vamos acá. Eso es el equivalente tan solo a $1,000,000,000. ¡1,000,000,000! ¿Y de cuánto te dije que iba la deuda? 15. Ahora multiplícalo. O sea, eso para que lo veas con respecto a la comparación con un campo de fútbol americano o un Boeing 747, el grandotote. Bueno, pues ahí la deuda del 2011, que era 14.5 trillones, ahí comparo con el Estatua de la Libertad, y ve ahí el tráiler, ahí abajo. Bueno, pues ahí ya empieza a tener un poquito más claro de la magnitud de lo que estamos hablando, el tamaño de deuda, de la magnitud que existe, ¿no? Y bueno, ahora lo comparamos de una forma diferente, ¿no? Ahí, chécate, si pusieras esos 100 dolaritos uno arriba del otro, el equivalente a la deuda que tenía Estados Unidos del 2011, y ahorita estamos en el 2016, bueno, sería 15.372 kilómetros si le pusiéramos billetes de $100 uno encima de otro. Ve el comparativo con lo que es el diámetro de la Tierra. Sería mucho más que el diámetro completo de la Tierra poniendo paraditos billetes de $100. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que estábamos hablando? ¿Y por qué hay expertos que hablan de ese inminente colapso? Porque el dólar, al final, el dólar es hoy por hoy la moneda de intercambio como base del mundo entero. ¿Y sabes qué? Espérate. Quiero que cheques el monto de cómo está creciendo esta deuda. Ahorita, actualmente. Ahí lo que estás viendo, eso que estás viendo ahí en pantalla, es cómo está creciendo la deuda de Estados Unidos a tiempo real. En el 2011 era un pánico escénico porque decían que era enorme la cantidad, se rompieron récords, eran 15 trillones. Bueno, pues ya a tiempo presente, 2016, ya vamos por los 19 trillones. Y ve cómo está creciendo. Ve cómo está creciendo a tiempo presente. Wow, y eso con una emisión de deuda de bonos del Tesoro a un 0% de costo de interés. Bueno, espero que ya empieces a armar el rompecabezas y por qué eso de que se hable de ese posible potencial colapso no es una paranoia. Tiene sus bases y tiene su sentido. Y bueno, pues mira, ya el 2 de agosto del 2011, de hecho algo pasó muy crítico que para algunos a lo mejor pasó desapercibido. 2 de agosto del 2011, el gobierno de Estados Unidos prácticamente estuvo a punto de colapsar, de quedarse sin dinero. 2 de agosto. Y ahorita la gente dice, bueno, pero pues, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no pasó a mayores? ¿Ya lo resolvieron? Sí, sí lo resolvieron. ¿Sabes cómo lo resolvieron? Muy sencillo. Incrementaron la línea de crédito.
Es como si tú estás endeudado y ya tienes, que ya o sea, ya te estás ahogando en tus pasivos y tus deudas y te dicen en el banco, no se preocupe, le incrementamos su línea de crédito. Yo te hago una pregunta, ¿realmente eso resolvió el problema? ¿Tú crees que esto puede seguirlo desfasando a través del paso del tiempo en forma indefinida? ¿Tú crees que realmente esa es la solución? ¿Tú crees que eso no va a terminar mal? Y espérate, porque lo más delicado está por venir. Lo más delicado ya está aconteciendo. ¿Por qué crees que creció en tan poco tiempo casi 4 o 5 trillones más? ¿Por qué? Porque a partir del 2011 hay un grupo que se llama los Baby Boomers, que es un grupo generacional que nació en 1946 y 1964, que bueno, en el mundo entero son más de 1,000 millones, pero en Estados Unidos son 75. 75 millones de personas que a partir del 2012 empezaron ya a retirarse, ¿sí? Más de 10,000 personas por día. Más de 10,000 personas por día. ¿Sabes lo que significa eso? Te lo voy a poner baratito. 75 millones de personas que cobraron una pensioncita barata de $1,000 al mes. $1,000 al mes. ¿Sabes qué significa eso? 75 millones por 1,000, 75,000 millones de dólares mensuales extras de endeudamiento. ¿Qué significa eso? Es más o menos como el equivalente a un huracán Katrina por mes o una guerra de Irak por mes. ¿Qué tal, Interesante, ¿no? Pero todo está bien, no te preocupes. ¿Sí? Esa es una falacia, eso del colapso. No es cierto, es paranoia. ¿Sabes a cuánto más o menos contabilizando las deudas las pensiones, el Medicare y todos los pasivos, ¿sabes a cuánto llegaría a acumular todo? A más de bueno, ya serán como más de 115 trillones de dólares. 115. O sea, sería un equivalente a ese edificio que ves al lado, ¿sí? Más alto, mucho más alto que lo que eran las Torres Gemelas, mucho más alto que el Empire State. O sea, ¿te das cuenta de lo que estamos hablando y por qué hay expertos de la talla de Kiyosaki y muchos otros que hablan de este inminente colapso, donde la pregunta no es si va a pasar o no va a pasar, la pregunta es simplemente cuándo? Y bueno, pues 2011, ve lo que estaba, 15 trillones, ahí está lo que yo documenté en aquellos tiempos y ve cómo está creciendo hoy en día a tiempo presente. Y hay algo bien interesante, y ahí es donde se conecta con el tema que quería platicar contigo. Porque bueno, hay una realidad, ¿no? Los gobiernos están gastando mucho más de lo que están generando. Pero el nivel de endeudamiento en Estados Unidos medio estaba controlado hasta el 71. Si te pones a ver ahí en pantalla, o sea, el nivel de endeudamiento pues no estaba así tan dispar. Pero ¿qué pasó en el 71 que de ahí a la fecha se ha disparado el nivel de endeudamiento a niveles récords? ¿Qué pasó? Muy sencillo. En 1971 se rompe el acuerdo de Bretton Woods. El acuerdo de Bretton Woods ligaba a que el dólar estaba casado al oro, al final de cuentas, ¿no? Y ese es un problema muy delicado por varias vertientes, porque más del 70% del dólar está fuera de Estados Unidos. Entonces, en pocas palabras, lo que le daba peso y valor realmente al sistema financiero fiat, llámese dólar o llámese cualquier moneda o cualquier billete del mundo entero, era lo que estaba casado a algo tangible, que no podía ser manipulable. Entonces, en el momento, digo, aquí puedes ver, por ejemplo, uno de esos dólares de los antiguitos, antes de que se rompiera el acuerdo Bretton Woods, y ese dólar de aquellos tiempos, ahí decía, por ejemplo, $20 en oro, que son pagables, ¿sí? Cuando tú ibas a la bóveda, porque de ahí nació precisamente la idea del sistema financiero de la era industrial cuando apenas llovía. El billete no era otra cosa más que un recibo de lo que tú habías dejado en bodega. Y como era muy riesgoso andar danzando con el oro y todo por los robos y todo, ahí lo llevabas, te lo evaluaban y ahí mismo te decían, ¿sabes qué? Pues te doy un recibo. Y ese recibo, pues tú le decías, ¿sabes qué? Oye, pues lo que dejé yo en la bóveda, pues ahí está el recibo de mis $20 en oro, te pago el coche o te pago lo que te quiera comprar, ahí está el recibo y tú ya pues puedes ir a la bóveda y recuperas el oro, ¿no? De ahí nació la idea del sistema financiero. Pero ¿qué pasa? En el momento que se rompe el acuerdo Bretton Woods con Nixon, pues ya te quedas con el puro recibo. Ya no estaba casado a nada. Entonces, por eso, pues me da risa porque perdemos de vista que ya hoy en día el sistema financiero actual no está casado a nada. No está casado absolutamente a nada. O sea, no tiene un valor real. ¿Qué lo respalda? Nada. El simple hecho de que lo que la gente cree.
Entonces, por eso, a partir del 71 se crece el nivel de endeudamiento público, se dispara a cifras récords. ¿Por qué? Porque ya pudieron, ahora sí los gobiernos, no nomás Estados Unidos, sino prácticamente el mundo entero, pudieron poner las maquetas de billetes ahora sí a trabajar al millón. Antes no podían, porque se suponía que era un recibo de algo que tenían tangible. Pero al ya no estar casado de algo tangible, pues ya es como un pancho dólar, pues digo, pon la maquinita de billetes a trabajar lo que quieras. Entonces, por eso, fíjate, la cantidad de billetes en emisión en total duró 2 siglos para tener 825 billones de dólares en circulante. A partir del 2008, en 24 meses imprimieron 2.8 trillones más, es decir, 4 veces más. La maquinita estuvo pero trabajando al por mayor. Y eso a partir del 2008, pero ya 2012, 13, 14, 15, 16 creció todavía mucho más con el famoso quantitative easing. O sea, cuando ves estas variables, tú ahora empezamos a entender por qué esto es una papa caliente. Y esto, insisto, no es una problemática específica de Estados Unidos. O sea, si eso es el caso del supuestamente el país más poderoso, imagínate cómo está el resto de países que están conectados al dólar. Y luego lo más delicado del tema es que dicen que si a Estados Unidos le da gripe, pues a América le da pulmonía y al mundo entero no se diga, ¿no? Pero tú miras, bueno, pero ¿por qué me platicas todo esto? O sea, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el sentido? ¿Asustarme o qué? No. No, no, no. Acuérdate una cosa. Varios expertos dicen que estamos por enfrentar una de las peores crisis de la historia. Una de las más grandes crisis de la historia, yo le compondría más bien. ¿Y por qué? ¿Por qué le quitará la palabra peor? Porque la palabra crisis, ¿qué es? Crisis en esencia es cambio. Crisis en esencia es cambio. Entonces, por eso crisis, según el idioma chino, esconde un significado dual, amenaza y oportunidad. ¿Por qué? ¿Es una amenaza para quién? Para el que no esté informado, para el que no esté educado financieramente, el que no sepa lo que está pasando y le va a caer con un balde de agua fría, y esa persona es la que sí les va, de las que se resiste al cambio, le va a ser trágico lo que va a pasar, por no estar documentado. Pero ¿para quién va a ser una gran oportunidad? Al que se anticipe el cambio. Siempre, siempre el cambio, o sea, siempre las crisis con esa dualidad, siempre, porque por eso dicen que el mundo es como una balanza. Mientras unos van de bajada, otros van de subida. Me encanta utilizar analogías. Por ejemplo, cuando nace la industria del foco, ¿quién entró en crisis? La industria de las velas, una industria que se resistió al cambio. Cuando nace el coche, la industria automotriz, ¿quién entra en crisis? La industria de los carruajes, los caballos, la antigua forma de transportación. Cuando nace la telefonía, ¿quién entra en crisis? La industria del telégrafo. O sea, y así como ese ejemplo, te puedo citar que el mundo siempre está en ese constante cambio. La clave está en estar en el lado correcto de la balanza, el que se anticipa el cambio y que ve las cosas antes que el resto lo ve. Ahí es donde está la clave. Entonces, yo te preguntaba, o te citaba al inicio de esta charla contigo, donde te decía, bueno, pues lo único constante en la vida es el cambio. Y así como hemos visto esa evolución en el instrumento de intercambio del valor, donde primero fue el trueque, luego el oro, luego el sistema financiero fiat actual, que ya se empieza a resquebrajar a la hora que se rompe el acuerdo con el oro, ¿cuál será lo que tome vida y sustituya una vez que este sistema se termine por resquebrajar? Porque es un hecho, va a pasar. Entonces ahí volveremos al oro y la plata, posiblemente. Pero hay ciertas áreas de oportunidad en ese instrumento o ese medio de intercambio de valor que precisamente por eso dieron vida al sistema financiero vigente que estaba conectado al oro, precisamente por algo. Porque pues no era muy práctico andar danzando con oro. O sea, ¿o qué vamos a volver otra vez a los tiempos de la antigüedad? No digo que sea malo tener respaldo financiero en oro y plata como respaldo, pero como instrumento de intercambio de valor, ¿será práctico que volvamos a la antigüedad? Ahora sí andar otra vez nuestras moneditas de oro danzando. Posiblemente no, y menos con un mundo actual como el vigente, ¿no? Entonces, precisamente ahí es donde nace y da vida una solución que fíjate, yo no había contemplado en 2011 cuando estaba hablando de este inminente cambio del sistema financiero, porque no se me ocurrió, no pasó por mi mente que pudiera haber algo como tal. Pero es increíble cómo se crean nuevos paradigmas y nace lo que es la criptomoneda. Y es interesante cómo el Internet ha resquebrajado y ha cambiado industrias completas y ha creado pues un caos en la vieja forma de hacer las cosas y una enorme oportunidad en los nuevos esquemas. Veamos cómo cambió, por ejemplo, el Internet totalmente la industria de la música. Y los que se resistieron al cambio, pues quebraron. Pero en cambio, industrias como iTunes, a través de Apple, hicieron fortunas. ¿Cómo cambió en Internet también la industria del transporte? A través de Uber. O sea, Uber es la industria más grande, el negocio más grande de transporte del mundo entero, sin tener transportes.
O sea, fíjate cómo se crean nuevos paradigmas en el Internet. Hoteles. La cadena más grande de hoteles del mundo que no tiene propiedades es Airbnb. O sea, un imperio. Veamos el caso de la industria de los videos. La parte física desaparece. ¿Qué pasó con Blockbuster? Y nacen compañías como Netflix que hacen un imperio. Igual el comercio electrónico. La forma tradicional de comercializar pues ha perdido fuerza y da vida al comercio electrónico y crean imperios como Alibaba. ¿Qué pasó con la industria de los libros? Igual, desaparecen industrias de años, de décadas, y nacen industrias como Amazon. ¿Qué pasa con la telefonía? Igual pasa lo mismo, nacen industrias como Skype creando imperios alrededor de todo eso. ¿Qué pasó? Revistas, periódicos, ¿qué pasó con todo el tema de WordPress, blogs y todo eso, no? Yo te hago una pregunta. Si prácticamente el Internet ha tocado a muchísimos sectores, ¿no crees que ahora le toque también el dinero como una potencial opción? Pues la respuesta ya está. Esa es una realidad. La criptomoneda ya es real, no es teoría, es un concepto que ya está operando. Es más, ya está, hasta ahí aceptación en muchos, a nivel global, en muchos lugares. Y se ha vuelto, de hecho, es más, hay hasta cajeros inclusive ya. Hay un instrumento, o sea, ¿por qué lo ha hecho tan ideal? Y a mi criterio siento yo que va a ser una de las opciones que van a terminar rigiendo de una manera, de un rol, jugando un rol muy importante en el instrumento, como generando, o sea, como un instrumento de intercambio de valor, por lo siguiente, ¿no? Número uno, es divisible. O sea, no es como la época que tuvimos en la era de la cacería, donde tenemos el trueque, donde obviamente, pues en el trueque, pues híjole, si yo traía a lo mejor, no sé, una gallinita, pues híjole, pues no estaba tan fácil de ahí, pues parto la gallinita en dos y una y otra, o sea, no era tan sencillo, por eso evolucionó a otro tipo de medios, ¿no? Que fueran divisibles como el oro, ¿no? Ahí sí el oro pues, lo puedes dividir, no pierde su valor, o sea, lo puedes dividir sin ningún problema, ¿no? El otro tema también muy importante es que no sea manipulable. Entonces, pues la criptomoneda obviamente es divisible. Número dos, no es manipulable. Es otro tema también fundamental. Por algo, el sistema fiat está destinado a colapsar, porque al ser manipulable, pues los gobiernos han hecho de las suyas. Traen las maquinitas de billetes del trabajando por mayor, y entonces eso crea un impacto muy fuerte a nivel de inflación, porque, pues obviamente, no porque tú creas, o sea, no porque tú pones, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú te pones a tener una maquinita de billetes, te van a acusar a ti de falsificar dinero, ¿no? Y es un crimen, ¿no? Pero el gobierno, si lo hace, está perfectamente bien hecho, ¿no? Ellos, y lo están haciendo, que es lo más curioso. Entonces, ¿por qué es manipulable? No está sujeto a algo que sea tangible, que no sea, que no puedes poner la maquinita. Y es otra cosa interesante en el tema de las criptomonedas, que se acerca mucho a cómo trabaja el tema del oro. O sea, tú no puedes fabricar oro de la nada. Está ligado a algo físico, tangible. Igual pasa con la criptomoneda. La criptomoneda, tú no puedes fabricar criptomoneda de la nada. O sea, hay cierta cantidad de algoritmos y cierta cantidad de criptomoneda que es fija. O sea, ya una vez que minas todo, ahí está, no puedes falsificar, no puede llegar alguien y decir, y de la nada voy a fabricar más. No. O sea, cada moneda tiene una cantidad física, finita, no infinita, sino finita de cantidad que se puede minar. Entonces eso lo vuelve no manipulable, que es un beneficio muy importante. Y el tercer ingrediente, por lo que yo veo también un futuro muy grande, es que es global. Hay que entender, estamos entrando en una era global. Entonces, el pensar, y por eso ha tenido tanto éxito la precursora de estas criptomonedas que fue Bitcoin. ¿Por qué? Porque no podemos ver la antigüedad donde en la era agraria, en la era industrial, pues era intercambio físico tangible de valor, ¿no? Pero una era digital, el intercambio de valor tiende a digitalizarse también, obviamente. Entonces aquí es lo mismo. Yo estoy convencido de que ahora el Internet le toca turno a cambiar la industria del sistema financiero. ¿Y sabes lo que significa eso? ¿Sabes de cuánto no estamos hablando? O sea, ¿sabes lo que significa? O sea, por ejemplo, cuando se resquebraja la industria de la telefonía y migra a la telefonía por Internet, ¿sabes cuánto no se generó alrededor de ese cambio? Muchísimo. Ahora significa, tratemos de procesar. ¿Sabes lo que significa migrar todo un sistema financiero a un nuevo esquema? ¿Sabes de cuántos trillones y trillones, trillones estamos hablando? ¡Wow! Es un mundo. Y si tú logras detectar una criptomoneda en una etapa temprana, que tenga futuro, que esté bien fundamentada, que tenga una proyección de llegar a ser
realmente usable a nivel macro, que llegue al punto de uso masivo, le llaman punto de masa crítica. Uf, olvídate, si tú lo detectas en forma oportuna, puedes crear muchísima prosperidad. Tal y como pasó a algunas personas que detectaron eso en forma temprana en Bitcoin. Yo siento que Bitcoin, por ejemplo, a mi percepción, la época fuerte de generar prosperidad ya pasó. Digo, el tema de la criptomoneda, si lo ves nada más como un simple intercambio de valor, pues digo, eso va a ser el futuro así como yo lo percibo y tan, ¿no? Pero si lo quieres percibir además de eso como una oportunidad también de crear prosperidad, la clave es detectarla cuando está subvaluada, cuando la gente todavía no ve hacia dónde van las tendencias. Y así le pasó a un muchacho que lo documentaron ahí, que llamó a una persona que compró 27 dolaritos de Bitcoin, 27 dolaritos, cuando apenas estaba comenzando, o sea, y en 2009. Los dejó ahí guardaditos digitalmente sus Bitcoins. Y bueno, en el 2013, de repente se da cuenta que esos 27 dolaritos se le habían convertido en $886,000, o sea, casi $1,000,000. Ahí es donde están las grandes oportunidades. Cuando tú detectas algo subvaluado y que el resto no ha visto hacia dónde van las tendencias, y tú detectas las cosas antes de, como decía Bill Gates, el éxito está logrando detectar hacia dónde se dirige el mundo y llegar al primero. Si tú logras detectar algo subvaluado que tenga futuro en forma temprana, wow. Pues bueno, no va a ser sorpresa que al rato tengamos muchos más casos similares como los que pasó en Bitcoin en nuevas criptomonedas. Claro, siempre un nuevo paradigma, siempre un nuevo esquema, pasa 3 etapas. Créeme, yo he sido pionero de conceptos durante muchos años, me encanta el mundo del emprendimiento, me encanta el mundo de ser pionero, y siempre hay una característica común. Primero, es objeto de burla, ese nuevo paradigma. Así pasó, por ejemplo, cuando nació la industria con Henry Ford de los coches, había expertos, fíjate, había expertos en los periódicos, de inclusive banqueros que decían, no, eso de los coches es una moda pasajera. Pues imagínate. O como pasó con Alejandro Graham Bell, cuando llega con su invento del teléfono, con el presidente de aquellos tiempos, le presenta su proyecto porque ocupaba dinero y le decía que fue el presidente Rutherford. Y el presidente le dice, no, pues está interesante tu concepto, pero no le veo mucho futuro. No sé quién vaya a utilizar eso del teléfono. Entonces, bueno, siempre los cambios pasan por esas 3 etapas, ¿no? Primero burla, luego ataque y confrontación, y por último, aceptación masiva. Si tú logras entrar en la etapa temprana, ahí es donde se generan una y otra vez las más grandes oportunidades. Si tú puedes lograr detectar algo que cumple esas características como los que te voy a platicar el día de hoy, sin lugar a dudas, estás muy bien posicionado para tomar provecho. Ahora, de un concepto que yo estoy convencido de que va a quedar también mucha, pero mucha prosperidad, que ahora le toca turno al tema del sistema financiero. Que la paz bien, se despide también su Ricardo Anderos y estamos en contacto. Saludos, éxitos y gracias.